Ya vimos algo de la vitamina, nada todavía. Bien, entonces vamos a empezar otra unidad del programa. En este caso corresponde a la vitamina. Vamos a hacer un pequeño esquema de lo que ha significado nuestro programa, que nos va a orientar un poquito más. Bien, este es el esquema general de nuestra asignatura, para que vean en qué parte estamos y cuál es la diferencia, si se quiere, con los otros componentes. Hemos empezado por bioquímica, generalidad de su definición, y dentro de sus componentes hemos iniciado con aquellos componentes más simples, más sencillos, que por reacciones bioquímicas no pueden dividirse. Tenemos a los elementos, macro, microelementos. Después ya hemos empezado a ver un poquito más complejo. Ya no el elemento como el elemento, sino cuando ya va unido dos elementos. Tenemos agua y pH, porque ya son dos elementos. Luego, un poco más complejo, tenemos los compuestos orgánicos, lo que antes correspondía directamente en nuestros programas a los bloques, si ustedes recuerdan. Ahora hemos vuelto otra vez a las unidades. Dentro de los compuestos orgánicos, su nombre ya nos indica compuestos porque están formados por 3 o más elementos. Hemos empezado por las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y los ácidos nucleicos. Hasta acá son compuestos orgánicos. Ahora lo que nos toca ver es suplementos o complementos orgánicos. Estos nombres pueden variar un poco dependiendo del criterio que tengan los autores. ¿Habría diferencia entre complemento y suplemento? En realidad habría diferencia. Sin embargo, algunos autores esa diferencia la toman como variedad, nada más. Por ejemplo, si tenemos un equipo de fútbol, ¿cuántos jugadores normalmente hay? 11, ¿no? 11 jugadores. 11 jugadores. Se presentan a jugar 10 jugadores. Entonces, ¿qué falta? Falta uno, ¿sí? Hay que complementar. Entonces pueden ser complementos, a complementar.
Pero si son 11 jugadores y uno de ellos juega mal, lo cambiamos, pero están los 11. ¿Qué estamos haciendo? Supliéndolo por otro mejor. Entonces, para algunos autores, si con la dieta normal, ¿ya?, es suficiente, pero no se come bien, hay que suplir un poco algún alimento. Y en otros dicen, no están consumiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Completar o complementar. De todas maneras, era necesario hacer eso porque van a encontrar con ambos nombres. ¿Y a quiénes nos referimos como suplementos o complementos? A las vitaminas. Vamos a empezar a hablar un poquito entonces de lo que significan las vitaminas. Son complementos o suplementos orgánicos que se caracterizan por actuar en mínima cantidad no son sintetizados en el organismo. Y de acuerdo a su grado de solubilidad, pueden ser liposolubles o hidrosolubles. ¿Esto no vino con ustedes? No. Vamos a hablar un poquito entonces de la generalidad y los antecedentes de las vitaminas, porque podría haber una interpretación un poquito diferente, porque el efecto de la carencia de vitaminas hace miles de años se conocía el efecto, pero no se sabía la razón. La razón es relativamente nueva. En la época de las primeras embarcaciones que hacían viajes un poquito largos, los fenicios, ya, parte en el mar Egeo, parte inclusive ya de Egipto, cuando hacían viajes largos, ya, porque eran grandes navegantes, generalmente los marinos, ya, después de esos viajes largos, tenían muchos problemas de salud y no se sabía cuáles eran. Al extremo, fíjense a qué extremo llegaba, que cuando comenzaron a hacer viajes de algunos meses, ya, estos marineros, cuando estaban llegando a un puerto, estaban llegando con la piel descascarada, la piel seca, caminando como zombies, ¿ya? Todo un desastre. ¿Qué hacían en el puerto? Imagínense, pequeñas embarcaciones iban a ver en qué condiciones estaban llegando los marinos. Y al verlos en esas condiciones, ¿qué conclusión sacaban? Como la mayoría estaba igual, ellos están infectados de alguna enfermedad contagiosa, porque todos lo estaban haciendo. ¿Y qué hacían? No los dejaban llegar al puerto después de semejante travesía. ¿Y qué esperaban? A que se mueran en el barco y después incendiaban el barco, porque decían todos están contagiados. A ese extremo. Tuvo que ser ni siquiera alguien del área biológica, un marino japonés, quien en lugar de hacer esos viajes largos, pero de una sola vez, ¿ya?, ¿qué era lo que hacía? De acá llegaba a un puerto, los alimentaba con todo lo que es vegetales, frutas frescas, de ahí partían nuevamente, de ahí a otro puerto,
y de ahí hasta el destino. Era más largo, pero en cada puerto podían aprovechar de comer todo lo que era fresco. En cambio, cuando hacían este viaje largo, lo único que comían eran gramíneas, cereales, lo que se podía guardar, nada más. Pero acá podían comer fruta. ¿Y cuál era la razón? Después vamos a ver con detalle. ¿Cuál era la razón para que estas personas aparezcan con la piel descascarada, sangrante, no podían por distrofia muscular andar nada? Simplemente falta de vitamina C. Y por esa causa morían, porque no los dejaban llegar. ¿Ya? Bueno, o sea, esto de la deficiencia de algo, ¿ya?, se sabía hace muchos años. Pero recién fue a partir de principios del siglo pasado, 1912, 11, un investigador polaco, Casimiro Fun, fue el que en la chala de arroz descubrió una sustancia, ¿ya?, que consideraba muy importante y que era una sustancia diferente a todo lo demás. ¿Por qué? No podía ser elemento, ¿ya? ¿Por qué? Porque era en cantidades mínimas lo que actuaba. No podía ser hormona, porque la hormona fabrica el organismo y estas sustancias no se fabricaban en el organismo. Por la cantidad que tenía, que era mínima la necesidad, entonces era algo diferente, pero que era muy importante para la vida, muy importante para la vida. Y como eran grupos aminados, ya, en la chala de arroz, ya, ¿qué llamaron? Llamaron aminas para la vida. Y si le damos la vuelta, ¿qué se va a llamar esto? Vitaminas. En lugar de aminas para la vida, vitaminas. Simplemente la. Y quedó con este nombre de vitaminas. Pero en realidad no son grupos aminados todas las vitaminas. Es un grupo nomás. Sin embargo, el nombre fue tan común, tan arraigado, que se tuvo que mantener con ese nombre. No todos son grupos aminados en las vitaminas. Bueno, eso es parte, si se quiere, de la historia. Hay un término que hemos utilizado y lo vamos a fundamentar. Las vitaminas en el organismo humano no se sintetizan, no se producen. El organismo humano no produce vitaminas. Pero tengo que aclarar que no es lo mismo. En el organismo humano no se produce vitaminas. ¿Ya? Perdón, en el organismo humano no produce, pero en una parte del organismo se produce vitaminas. Pero no es el organismo el que produce. Eso les voy a aclarar. Bien. Hemos clasificado a las vitaminas en liposolubles e hidrosolubles. Esto, si se quiere, trasciende un poquito de nuestra asignatura. Ustedes, al ser del área de la salud, la familia, los parientes, los amigos, saben que están en el área de la salud. Entonces, con toda seguridad que a ustedes les pueden hacer algunas preguntas para salir de la duda. Y una de las preguntas que les van a hacer es, ¿en qué momento se pueden tomar las vitaminas? ¿Cuál es el momento mejor para tomar una vitamina? Y justamente en la clasificación está la respuesta. De manera general, las vitaminas liposolubles quiere decir que se van a asimilar en función a la presencia de grasas o de bilis. Grasas o bilis. ¿Ya? Y las vitaminas hidrosolubles en la presencia de agua.
¿Dónde está lo importante? Que las vitaminas liposolubles se pueden tomar junto con las comidas. Porque en una comida siempre va a haber un poco de aceite, va a haber movimiento de bilis, entonces va a poder ser absorbido. En cambio, las vitaminas hidrosolubles, lo que necesitan no es bilis, no es grasa, no se solubilizan ni en bilis ni en grasa. ¿Qué quiere decir? Fuera de las horas de las comidas. Podría ser en las primeras horas de la mañana, podría ser al mediodía, pero fuera de las horas de las comidas, donde la solubilidad va a estar en función del líquido con que se tomen las vitaminas, pero no por la presencia de las grasas. Bien, vamos a empezar a ver entonces las vitaminas liposolubles. Y vamos a ver bajo un esquema que se llama la reestructuración analítica. Este es un esquema pedagógico, ¿ya?, que nos facilita mucho el aprendizaje. Lo que tenemos que ver es, en la reestructuración analítica, darle el mismo valor a cada uno de los acápites. A cada uno de los acápites el mismo valor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Fíjense, acá está el nombre, ¿ya?, de la vitamina, con qué nombre se conoce. Aquí están las variedades, las funciones, las fuentes, las dosis y la hipovitaminosis. De la siguiente vitamina que veamos, exactamente lo mismo tenemos que ver. Exactamente lo mismo. De tal manera que cuando ustedes tengan que estudiar o presentar un tema, algo, les sea muy fácil recordar, porque no van a estar buscando en el libro dónde estará esto, no. Me acuerdo los nombres, pero no me acuerdo la variedad de la vitamina A. Solamente leen vitamina A y variedades. No tienen que estar buscando nada. Más o menos comprendo o sé todo, menos la dosis. Está la dosis. Y de todos vamos a dar dosis. De todos vamos a dar funciones. De todos vamos a dar variedades. De todo vamos a dar sus nombres. Eso es la reestructuración. Darle el mismo valor. Por eso que cada vitamina se va a tocar los mismos ítems. Y eso les facilita enormemente. Bueno. La vitamina A, ¿con qué nombre se conoce? Y esto es importante que tomen en cuenta, porque en algunos libros no les va a decir, y la vitamina A, les va a decir simplemente el retinol o el caroteno, ¿ya? Y si no sabemos si ese es cuál de las vitaminas, podemos tener un poquito de problema. Entonces, los principales nombres de la vitamina A es el retinol, el caroteno y el nombre de antiserotálmica, ¿ya? Generalmente los primeros nombres que damos, o algunos de los nombres que damos, está en función a su estructura química. Y el último nombre, o uno de ellos, va a estar en función a la acción que tiene. Esa es la acción serotálmica. ¿Qué va a ser la alteración? La serotálmica. Entonces, uno de los nombres va a estar en función a la propiedad, a la función que va a desempeñar. Bien. Tenemos como variedades el transretinol como vitamina A1 y A2, el deshidroretinol. De estas dos variedades, el transretinol es el más importante. Bien. ¿Qué funciones va a tener? Fíjense, va a tener una función sobre la piel, sobre las mucosas y sobre el sistema visual. Bueno, casi todas tienen antioxidantes. Cuando hablamos sobre la piel, y no es propaganda, ya no es propaganda,
Gran parte de las cremas humectantes para la piel, se van a fijar, dice que contiene vitamina A, porque es humectante, ¿ya? Entonces, si contiene vitamina A, ya quiere decir que nomás tiene una función adecuada, porque no podemos decir que todas las vitaminas son excelentes, perdón, todas las cremas o pomadas son excelentes. Bien, sobre las mucosas, también es importante porque actúan manteniendo la humedad correspondiente de las mucosas. Sobre el sistema visual, esto es interesante, ¿ya? Porque probablemente a muchos de nosotros o nos van a preguntar qué es lo que pasa. Por nuestra estructura anatómica y fisiológica funcional, nosotros normalmente tenemos cierta dificultad de ver en la noche, ¿o no? A oscuras. Si ustedes ven por la posición de la retina en los gatitos, a un gatito que está andando en la luz, le apagan la luz y sigue andando con la misma naturalidad, porque tiene una capacidad visual para que inmediatamente, con luz o sin luz, puedan seguir viendo bien. Nosotros no. Mientras está la luz, vemos bien, nos apagan, dejamos de ver. Eso se debe a que una variedad de retinol, ¿se acuerdan qué quiere decir isómero? Iso igual, una variedad igual al retinol, ¿ya? Está dirigida hacia la visión, se va hacia la retina. Esta variedad se llama 11-cis-retinol. Cis-retinol. ¿Cómo actúa este 11-cis-retinol? Cuando llega a la retina, ¿ya? Ahí tenemos una proteína. Esta proteína, ¿ya?, va a servir para que se empapen, ¿ya?, las estructuras fundamentales del sistema visual, como son los conos y bastoncillos, ¿ya? Pero normalmente esto ocurre en el día. Pero para la noche necesitamos más potencia. Entonces el 11-cis-retinol va a ir a esta sustancia, la va a potencializar y va a hacer que en la noche, ¿ya?, podamos ver algo más. ¿Cómo se comprueba esto? Si nosotros, por ejemplo, estamos andando con luz, ese momento nos apagan la luz, no vemos nada, pero a los pocos instantes comenzamos a distinguir algo de las figuras, ¿ya? Comenzamos a ver sombras, podemos distinguir un poco el piso, las paredes, no con la nitidez, ¿ya?, pero podemos distinguir. Esa es la acción del 11-cis-retinol, una variedad de la vitamina A, que va a actuar para favorecer lo que se llama la visión nocturna. Podemos ver algo, no con la nitidez que les decía de algunos animalitos, pero mejorado. ¿Y qué pasa cuando la persona no tiene esta vitamina A, no tiene el 11-cis-retinol? Le apagan la luz y no ve nada. Se espera un momento y siguen sin ver. Esa es la deficiencia, que es la hemeralogía nocturna, que vamos a ver. Bien. Gran parte de las vitaminas actúan como antioxidantes. La vitamina A, la vitamina C, la vitamina D actúan como antioxidantes. Siempre hemos escuchado el antioxidante, pero ¿qué quiere decir antioxidante? Obvio, evitar la oxidación, pero con eso seguimos en las mismas. Tenemos nosotros, por el tipo de alimentación
por el tipo de metabolismo, muchas veces cuando hay alguna deficiencia, terminaciones nerviosas, terminaciones químicas, ¿ya?, que están abiertas, que han quedado sin cerrarse, sin ligarse, están así. Esto se llama, ya me debió escuchar, radicales libres. Cuando viene un alimento, ya, que es necesario para el organismo, y los radicales libres están libres, ¿qué hacen? Agarran al alimento, se unen y no lo dejan pasar. Entonces, no va a servir. ¿Qué hacen los antioxidantes? Vienen y se ligan con los radicales. ¿Y qué hacen? Que los alimentos, las sustancias, lo que necesitamos, pueda ir pasando para la función que corresponde. Va a actuar como antioxidante. En cuanto a las fuentes, hay fuentes de origen animal y fuentes de origen vegetal. Esto también es importante discriminar un poco, porque por la estructura química que tiene uno de los nombres que hemos mencionado, en el caroteno, ya, para algunos autores puede ser considerado como una provitamina. Y uno pensaría que químicamente tiene una actividad mucho más importante que el retinol, mucho más importante. Y fíjense por qué. Un ciclohexano, una cadena lateral. Un ciclo y una cadena lateral. Esta es básicamente la forma del retinol. Ahora miren, ¿cuál es la forma del caroteno? El caroteno es la vitamina A, tal vez le falta algo más, por eso se dice provitamina, que está en los vegetales. Ustedes saben cuál es el vegetal donde siempre se menciona para la vista, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es? La zanahoria. Zanahoria, ¿qué es lo que tiene? Caroteno, que es de origen vegetal. Ahora miren, ¿cuál es la fórmula del caroteno? Esta es fórmula básica, por si acaso. No estamos poniendo detalles, es solamente para mostrar. Tiene también un ciclohexano, tiene doble estructura que el retinol. El retinol tiene un ciclohexano y una cadena lateral. El caroteno tiene dos ciclohexanos y doble cadena lateral. Podría ser mejor, ¿no? Pero, ¿cómo lee el organismo? El organismo escanea. El organismo va a escanear, ¿ya?, esta sustancia desde el punto de vista químico. Si viene y dice, esto no es, 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 esto no es. Ah, esto sí. ¿Qué quiere decir? Descarta la mitad. Porque no lee como dos vitaminas. Para él todavía no es esto vitamina, es provitamina. Entonces, va a seguir leyendo y dice, ah, esta es la vitamina. Entonces, es la mitad, si se quiere, del caroteno lo que se aprovecha. En resumen, la vitamina A de origen animal o vegetal se aprovecha de las mismas condiciones, aunque estructural o químicamente pareciera igual. Bien. Acá tenemos las principales fuentes de vitamina A, la zanahoria, el tomate. También está influido un poquito por los pigmentos. Tanto la zanahoria como el tomate son, parte tienen como licopeno, es el pigmento que les va a dar cierta coloración. ¿Qué es el caqui? ¿Cómo? El caqui es una fruta muy sui generis. Si uno ve el caqui, ya hay acá, por si acaso, ya, es exactamente la forma del tomate, ¿sí? Pero la coloración de la mandarina.
es naranja, ¿ya? Y la forma del tomate, imbricado una parte exactamente como un tomate, pero con la cáscara gruesa como una mandarina. Tiene gran cantidad de vitamina A y gran cantidad de vitamina C. Bueno, el damasco, que es una variedad más pequeñita como el durazno, ¿ya? Que también tiene. La leche y sus derivados también tienen bastante vitamina A. El pescado en general, pero mayor cantidad como nutriente puede tener algo que alguna vez creo que hemos comentado, que es lo que antes, cuando no había la variedad que existe ahora, uno de los reconstituyentes más importantes para los niños que estaban llegando a la etapa de la pubertad era el aceite de hígado de bacalao, ¿ya? Tenía una concentración de vitaminas, particularmente vitamina A, gran cantidad de antioxidantes, no se sabían los términos, pero sentaba muy bien. Pero ¿qué era lo peor del aceite de hígado de bacalao? El sabor. Era de lo peor. Entonces era un martirio para los jóvenes o niños tomar el aceite de hígado de bacalao. Como el aceite y el agua tienen diferente densidad, últimamente hace varias décadas, cambiaron un poquito el aceite de hígado de bacalao, logrando que el aceite y el agua se puedan mezclar. Esa propiedad la hemos mencionado, se llama emulsificantes. Se mezclan, ¿ya? A través de la bilis, de la vitamina y todo. Una vez que se mezclan, se aprovecha para darles color y sabor. Entonces, lo que antes se llamaba el aceite de hígado de bacalao, ¿ahora qué se llama? Emulsión de Scott. Sigue siendo infame, no se puede tomar, pero se los convence a los niños. La dosis. Hay algo que nos va a confundir un poco, y eso quiero, no sé si aclararles o no. Acá tenemos en miligramos, 600, 700 miligramos por día es suficiente, o 2.000 a 3.000 unidades internacionales. ¿Ya? Lo ideal hubiera sido que todos los alimentos, para poder mensurarlos o medirlos igualmente, las unidades internacionales deberían tener un solo patrón para todos. Lo que pasa que unas unidades internacionales son para un producto, otras unidades internacionales son para otro producto, entonces no podemos calcularle en unidades internacionales. Por ejemplo, decimos 6.000 unidades. Para algunos puede ser, algunos productos puede ser mucho, para otros no tanto. ¿Qué particularidades tiene? La vitamina A, al ser una vitamina liposoluble, se almacena en el organismo, se almacena en el hígado, se almacena. ¿Y cuándo se va a almacenar? Cuando existe un exceso, si se quiere, de vitamina que es dañina. El exceso de vitamina A es dañino. Pero ¿y por qué no hemos colocado nosotros hipervitaminosis? Porque es muy difícil que en la actualidad se dé una hipervitaminosis A. Tiene que ser por un factor de falla de la administración, ¿ya? O falla de la dosificación. Pero en condiciones normales es muy difícil que se da. ¿Cuándo se daba exceso de vitamina que afectaba inclusive a la vista, afectaba al rendimiento, decaimiento y todo? ¿Cuándo se daba eso? En los que hacían viajes, vamos a hablar de un par de siglos atrás, a Groenlandia, a Alaska, a los lugares fríos, que lo que tenían para comer, ¿qué era? Morsas, ballenas, ¿ya? Todos aquellos animales que tienen una gran cantidad de grasa y liposolubles y gran cantidad de vitamina A. Entonces su principal alimentación era a base de grasas de carne. No tenían verduras, hortalizas, en el hielo no había nada de eso.
entonces excedían con el consumo porque era lo único que tenían y ellos podían tener una hipervitaminosis. En la actualidad es necesario aclararles, se hace eventualmente campañas de dosificación de vitamina A, se hacen campañas. Y en la campaña, ¿cuánto es lo que se coloca? Imagínense, estamos hablando de 2000 unidades, ¿sí? Una campaña, la campaña dura un día, pues no es todos los días, pues hay que tomar en cuenta. Se puede dar hasta 20.000 unidades. Pero como es depósito, puede servir para que se vaya gastando poco a poco. Pero es una sola vez. ¿Dónde ocurre en la actualidad una hipervitaminosis? Cuando el paciente interpreta mal la indicación. Por ejemplo, dice, acá me han dado 20.000 unidades, ¿sí? Tengo que tomar todos los días. 20.000 unidades todos los días lo va a reventar, entonces le hace daño. Pero quien toma una vez 20.000 unidades, ¿ya? Y después deja de tomar, o toma lo que corresponde cada día, eso se va a ir gastando poco a poco. Por eso que es factible hacer campañas de dosificación de la vitamina A. Pero reitero, es una sola vez, no es que se pueda dar varias veces. Bueno, algo hemos comentado sobre la hipovitaminosis. Puede ocasionar la dermatitis actínica, la dermatitis seca, casi como caspa, ¿ya? La xeroftalmia, eso es la sequedad de la mucosa de los ojos, como si uno tuviera mucha cantidad de arenilla, ¿ya? Todo el tiempo le está molestando, pero es que no tiene lubricante, está seca la mucosa de los ojos. Y por último, la hemeralopía nocturna es lo que hemos conversado, cuando no existe suficiente el 11-cis-retinol, el isómero, no existe suficiente para que los conos y bastoncillos, particularmente bastoncillos, se puedan impregnar y la visión en la noche es demasiado deficiente. Bien, eso es lo que podemos comentar sobre la vitamina A. Vamos a ver otra vitamina. La vitamina E. Fíjense ustedes, el esquema es exactamente el mismo. De todas las vitaminas va a ser el mismo esquema. Eso es lo que nos va a ayudar enormemente para una disertación, para un examen, que vamos a saber con detalle qué es lo que nos pasa. Atentos a la lista y silencio, por favor. Alemanes.